Bienvenida de Radio Buenos Aires Internacional a este evento de las relaciones internacionales que convoca a 4 especialistas, 4 académicos destacadísimos del querido país mexicano. Estamos en un enlace directo desde Buenos Aires, República Argentina, a Ciudad de México, presentando el libro, un libro que es muy amplio y también tiene relieves muy importantes para los expertos en las relaciones internacionales, pero también para el público en general. Por eso hemos decidido ofrecer este evento a todo el mundo vía este enlace directo a través de Radio Buenos Aires Internacional con destacados, insistimos, profesionales en las áreas de relaciones internacionales. El libro Los clásicos de las relaciones internacionales es un libro que posee muchos capítulos, análisis, proyecciones, perspectivas, avances, desafíos, por supuesto, interrogantes que cada profesional plantea para avanzar en este campo internacionalista. Yo voy a presentar ahora a cada uno de los profesionales que vamos a contar con su intervención en el día de hoy. Estamos hablando del maestro Dámaso Morales Ramírez, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. También el doctor Salvador Ignacio Escobar Villanueva, director de la Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Anáhuac de Querétaro. El maestro Daniel Edgar Muñoz Torres, quien es jefe de carrera de Relaciones Internacionales, Facultad de Estudios Superiores Aragón por la UNAM. Y el doctor Dersu Daniel Ramírez Ortiz, académico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. A todos, bienvenidos. Gracias por este evento. Comenzamos entonces ya la ronda de preguntas que tiene que ver con los capítulos de cada profesional, de cada académico en el libro. Maestro Dámaso Morales, comienzo preguntándole cuál es la contribución del pensamiento antiguo a la disciplina de las relaciones internacionales en este contexto, en el contexto contemporáneo. No. Perdón, Dámaso, está apagado tu micrófono. Perdón. Sí, con mucho gusto. Gusto en saludarte, Roberto. En el libro en este capítulo que escribimos sobre Sun Tzu, hay importantes lecciones. Hay que entender que la disciplina de las relaciones internacionales, al igual que otra disciplina, desde la modernidad, no es exclusivo precisamente de esta época moderna, sino es un acumulado de conocimientos que se van haciendo a lo largo de los siglos precisamente para llegar a lo que tenemos el día de hoy. En ese sentido, evidentemente, el pensamiento de Sun Tzu, al ser también un clásico, se considera universal y atemporal. Hay varios elementos que él destaca. La mayoría se va por la idea de la guerra, de cómo gestionar el éxito en la guerra, pero no es cierto del todo. Sí es, evidentemente, incluso está en el título El arte de la guerra, digamos, pero hay otros elementos importantes para la época actual. Y es el hecho de cómo se manejan los conflictos. Sun Tzu establece que la mejor guerra es aquella que se gana sin guerra. De otra forma, lo que está queriendo decir Sun Tzu es que nosotros tenemos que evitar la guerra por todos los caminos diplomáticos que se puedan. Y en ese sentido, lo que también él ofrece son estos mecanismos precisamente de negociación. Para él, hay que entender primero el conflicto. Cuando hay un conflicto entre las naciones, hay que entender la naturaleza de ese conflicto. Pero también hay que entender el carácter, la forma, la visión de los líderes que de alguna manera están negociando ese conflicto. Hay que reconocer también los recursos con los que la contraparte cuenta, que son recursos, por supuesto, humanos, por supuesto, materiales,
económicos, financieros y particularmente también estos recursos de información y las estrategias que la otra contraparte pudiera llevar a cabo. De tal suerte que estos, digamos, elementos estarían conduciendo a que el estratega que está negociando un conflicto pueda tener mayores capacidades de triunfo. Entonces, sobre esta lógica, tenemos nosotros que entender que para tiempos modernos siempre se debe buscar, de alguna forma, darle la vuelta a un conflicto armado. Y esto es fundamental. El otro punto que quisiera destacar cuando Sun Tzu habla de estas estructuras militares, de esta jerarquía, es que él también habla de cómo la logística militar, por ponerla en esos términos, pero esta logística y esta administración y gestión precisamente de ciertas problemáticas en el campo de batalla deben ser importantísimas para poder combatir. Y esta logística nos lleva a pensar ahora precisamente en esta época del coronavirus de cómo precisamente se han estado gestionando de buena manera o de mala manera esta pandemia. Y es lo que también Sun Tzu nos advertía, de que ante ciertas problemáticas y complejidades, esta logística, esta gestión, esta administración y también en la que están los recursos humanos, materiales y financieros, deben estar muy claros para salir triunfantes en este tipo de contextos. Bien, maestro Damaso Morales, entonces aparece allí en Sun Tzu una dimensión del poder agonal, por cierto, estamos hablando de la guerra, pero también una dimensión arquitectónica, es decir, a través de la persuasión o de la utilización de la persuasión para efectos de la política. Es entonces allí un plano innovador para esa época. Totalmente, porque para Sun Tzu la política, la persuasión, la negociación y la guerra misma pueden ir de la mano. Sun Tzu abría su libro diciendo que la guerra es vital, o el conocimiento de la guerra es vital para la supervivencia del mantenimiento del Estado. Y de alguna manera es aquí donde ya vemos en Sun Tzu estas definiciones de un líder autoritario y en la cual también es una lección precisamente para entender lo que no se tiene que hacer, un líder autoritario y en la cual la suerte de ese pueblo, de su pueblo, pues es vinculada literalmente no a las instituciones de un Estado, sino a la suerte del propio líder. Y de esta manera Sun Tzu va generando un sistema internacional con un gobierno central, una superpotencia, que sobre la base de las armas se impone al resto, digamos, de los estados, y es una suerte de una pax hegemónica fincada en el poder militar con un despliegue de tropas de alguna manera estratégicamente puestas en una geopolítica militar, de alguna manera, en una geopolítica del poder militar, pero que desde la visión de Sun Tzu, con este poder central, se garantiza la paz en la convivencia de estos estados. Pero evidentemente Sun Tzu también le juega a esta otra parte de que primero también se tiene que negociar, se tiene también que, hay estrategias incluso de engaño, hay estrategias de intimidación también hacia el, digamos, el enemigo para de alguna manera irlo llevando a una situación en la que sin que se tenga que utilizar la guerra como tal, se puedan lograr los objetivos. Digamos entonces, el primer paso es, con base en ciertas estrategias, no llegar a la guerra, pero sí lograr los objetivos. Y si no se puede, entonces cuando Sun Tzu dice, pues bueno, pues vayamos a la guerra. Bien, interesantísimo este abordaje sobre Sun Tzu, uno de los actores claves históricos en el escenario no solo de la guerra, sino de la creación de la política mundial. Ahora sí vamos con Dersu Ramírez. ¿Sí? Dersu, nuestra consulta es, ¿cuáles son los fundamentos de la teoría de la política tradicional que estudió Robert Cox en sus contribuciones a las relaciones internacionales? Y aquí también abrimos un capítulo sobre una de las personalidades claves como es Robert Cox. Adelante. Pues sí, me gustaría empezar diciendo que
pues el pensamiento en las relaciones internacionales, el pensamiento teórico, es multifacético. Realmente las teorías abordan el análisis sobre el plano internacional desde diferentes puntos de vista. Y me parece que esa es una de las principales contribuciones del libro, ¿no? De los clásicos de las relaciones internacionales, pues que en una sola pieza, pues realmente le pone al lector una variedad, ¿no? De avenidas teóricas y conceptuales para analizar pues este plano, ¿no? De las relaciones internacionales. Y bueno, pues ya refiriéndome a Robert Cox, pues me parecería que sería importante decir que una de las principales aportaciones de este teórico es insertar eh, las implicaciones, la influencia de las fuerzas de la producción, ¿no? Llámese las empresas o los trabajadores, en la política internacional, en el comportamiento del Estado, ¿no? En la forma en que los estados van construyendo, digamos, organismos, reglas o gobernanza internacional. Y esto, en su tiempo, pues fue bastante innovador, ¿no? Porque habría que decir que Robert Cox, pues, desarrolló, ¿no? Su trabajo a partir de la década de 1950, 60, 70, ¿no? En donde el pensamiento de las relaciones internacionales estaba dominado exclusivamente por estas teorías neorrealistas, ¿no? Que nada más se fijaban en la rivalidad geopolítica que había entre las superpotencias. Realmente la cuestión económica, la cuestión de economía política, se dejaba muy fuera del análisis, sobre todo en el pensamiento estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, Robert Cox, a partir de argumentar, ¿no? Que los estados no son entidades neutrales, ¿no? Sino que están fuertemente influenciados y moldeados por fuerzas de la producción y de la sociedad civil que son dominantes. Entonces, pues toda la actuación, todas las políticas que el Estado va a desarrollar, van a tener un sesgo de clase, ¿no? Van a tener un sesgo en el sentido de favorecer determinados regímenes de acumulación de riqueza, ¿no? Y esto me parece que es una noción muy interesante y muy funcional para analizar, digamos, la globalización, el comportamiento económico actual de los estados, la multiplicación de los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, Robert Cox sí habla de que el Estado realmente es un complejo Estado-sociedad, ¿no? Donde siempre las fuerzas de producción van a estar influyendo constantemente y moldeando el comportamiento del Estado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues cuando un Estado decide añadirse a un tratado de libre comercio y empieza a aceptar, ¿no? Reglas de libre comercio o de facilitación de la inversión extranjera directa, pues ahí Robert Cox nos alerta, pues que ojo, ¿no? A pesar de que esas reglas pueden parecer neutrales a simple vista, pues obviamente siempre llevan una carga política y siempre sirven a un propósito. En este caso, pues el propósito claro es pues la detonación, ¿no? De la transnacionalización del capital y de la inversión, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido yo diría que esa es una de las principales contribuciones de este teórico y que realmente siguen vigentes, ¿no? Por ejemplo, y con esto termino esta primera pregunta que me planteas, ¿cómo podemos entender ahora que en el mundo, en muchas de esas potencias y en muchos de esos países económicamente poderosos, empiece a haber un realineamiento hacia el proteccionismo, ¿no? El caso de Trump, por ejemplo, que ha dado un manotazo, ¿no? A los regímenes de libre comercio, o cómo entender el Brexit, etcétera, pues ahí me parece que la teoría de Robert Cox es muy clara, ¿no? Ahí lo que está ocurriendo es que hay fuerzas de la sociedad civil que se sienten desprotegidas, digamos, ante las presiones del mercado global y que empiezan a moldear el comportamiento de sus estados para que estos empiecen a
generar políticas proteccionistas, empiezan a distanciarse un poco, ¿no?, de estos regímenes de libre comercio, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí me parece que este teórico, ¿no?, sigue siendo totalmente vigente para entender el mundo actual. Bien, Dersu, y hablando propiamente de Robert Cox, ¿sí? Proponía el método de las estructuras históricas a los tres ámbitos. Uno, las fuerzas sociales, luego las formas del Estado y también, por supuesto, los órdenes mundiales que apuntaba a lo que recién explayaste en el sentido de comprender el intercambio o la dinámica de las naciones y la globalidad. Sí, sí, sobre todo estos elementos que acabas de mencionar son mutuamente constituyentes, ¿no? Este, y digamos, eso es una innovación teórica, porque insisto, ¿no? En el tiempo de Robert Cox, pues el análisis de las relaciones internacionales era casi exclusivamente realista, ¿no? En donde el poder del Estado pues se proponía, ¿no?, como el principal paradigma y no se veían este otro tipo de factores, ¿no? Y a esos factores que tú mencionas, pues Robert Cox añade uno más, ¿no?, que él dice es importantísimo para comprender el orden mundial y son las estructuras del conocimiento científico, ¿no? Eso es parte fundamental de cualquier orden y del orden internacional también. Entonces, él propone un concepto muy interesante, que es el de teoría de solución de problemas, ¿no? Y con esto él quiere decir que el conocimiento científico nunca va a ser neutral, nunca va a ser apolítico. Obviamente, la construcción del conocimiento siempre va a estar interpelada por las fuerzas y los intereses prevalecientes en el momento histórico que ese conocimiento se está generando, ¿no? En ese sentido, pues entonces no podemos hablar, y menos en ciencias sociales, pues de teorías totalmente neutrales o apolíticas. Más bien, y sobre todo refiriéndose a las teorías de la economía, dice Robert Cox, muchas de esas economías, pues realmente implícitamente están dirigidas, ¿no?, para legitimar un orden, ¿no?, para hacerlo funcionar mejor y no para cuestionarlo, ¿no? De ahí, pues me parece que Robert Cox establece, digamos, una de sus grandes contribuciones, ¿no? Y es que los estudiosos de las ciencias sociales y la internacionalista deben de tener mucho cuidado en detectar esto, ¿no? Estas teorías de solución de problemas, y más bien debe de encauzar, digamos, su labor intelectual a generar teorías críticas, ¿no?, que él las llama como aquellas teorías dirigidas a cuestionar el orden existente, a detectar, digamos, las contradicciones, ¿no?, políticas, económicas, sociales, que imperan en un determinado momento histórico. Entonces, en ese sentido, para mí siempre, pues me fue muy funcional y quisiera compartir que yo llegué a este autor, pues por mi tesis de doctorado, ¿no?, que la hice sobre las reglas bancarias internacionales, ¿no? Y entonces, pues ahí me di cuenta que muchos de estos espacios de gobernanza actuales, ¿no?, que están controlados por técnicos, por expertos, pues muchas veces uno a simple vista ve ese tipo de espacios de gobernanza y dice, no, pues como están dominados por expertos, pues son espacios de gobernanza totalmente neutrales y que van a poder generar bienes públicos. Pero cuando tú aplicas, ¿no?, todo este entramado teórico de Robert Cox, pues te das cuenta que los marcos conceptuales, ¿no?, a partir de los cuales estos espacios de gobernanza global en donde se deciden políticas, ¿no?, globalmente, pues obviamente son marcos con sesgos muy claros, ¿no?, que favorecen a ciertos regímenes de acumulación de capital y que siempre favorecen a ciertos actores que pueden ser identificables, ¿no? Y por ejemplo, en mi tesis de doctorado, pues me di cuenta pues, que muchas de estas reglas bancarias internacionales estaban totalmente dirigidas a proteger el régimen de acumulación de capital de 30 grandes bancos a nivel global, ¿no? Y no solo eso,
sino que todas estas reglas legitimaban ese régimen de acumulación, ¿sí? Entonces, digo, quizá estoy hablando muy complejamente, muy teóricamente, pero bueno, así es el mundo actual. Y me parece que la teoría de Robert Cox es una teoría, ¿no? Que precisamente nos permite dilucidar y darnos cuenta, ¿no? De esos mecanismos sutiles de dominación que existen y que muchas veces pasan desapercibidos. Bien, muy interesante. Y también pensé, esto aplica al derecho, allí los profesionales del derecho, Por en supuesto. ese tan mentado debate entre Hans Kelsen y Carl Schmitt. eh, Evidentemente atraviesa este campo hacia otras disciplinas. Ahora sí, vamos con el académico Daniel Muñoz, ¿sí? Daniel Muñoz Torres, quien ha escrito en el capítulo 27 del libro Los clásicos de las relaciones internacionales. Estamos hablando y siguiendo la misma línea del siglo XX de un factor en las relaciones internacionales clave, fue Henry Kissinger. Maestro Daniel Muñoz, te consultamos qué vigencia tiene el pensamiento de Henry Kissinger en nuestra época, en la actualidad, ya que desarrolló sus ideas, ¿sí? Su arquitectura en tiempos de la Guerra Fría. Claro. Pues muchísimas gracias, Roberto. Henry Kissinger quizás es uno de los personajes más controversiales en la historia del siglo XX, porque independientemente de su trabajo como académico, como profesor en diferentes universidades estadounidenses, también le tocó estar al frente de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y también fue asesor de seguridad nacional en los gobiernos de Richard Nixon y de Gerald Ford. Y en muchas ocasiones se le ha ligado a su imagen con esta política belicosa que tuvo los Estados Unidos en algunas regiones, como fue el caso de América Latina durante la década de los 70s. Pero en realidad es un teórico muy interesante de analizar, debido a que en realidad era un conocedor nato de la historia internacional, de la historia diplomática. Buena parte de sus estudios, por ejemplo, su tesis doctoral, que más adelante la va a realizar algunos cambios y la va a publicar bajo el título La diplomacia, es quizás uno de los libros de mayor referencia a cómo poder maniobrar un país en la lógica del equilibrio de poder. Él era un conocedor nato de la historia diplomática europea y obviamente lo que él siempre va a tratar de precursar es que los estados deben de estar siempre gobernados bajo una lógica del interés nacional, de buscar siempre hacer lo necesario para que ese país pueda hacer prevalecer su agenda internacional en el ámbito exterior. Él señala en el escrito, por ejemplo, de la diplomacia, hace mucho esa distinción entre personajes históricos que de alguna manera trascienden en la historia como grandes estadistas y por otro lado, esos otros gobernantes que pasan a la historia por no haber entendido la dinámica de poder de la época y haber interpuesto sobre todo intereses personales, visiones muy particulares que al final acaban por perjudicar a su propio país. Y en ese sentido, lo que hace justamente el escrito de la diplomacia de Kissinger en su momento es tratar de comparar, equiparar el equilibrio de poder que se gesta en Europa después del Congreso de Viena y durante todo el siglo XIX para buscar justamente hacer algo igual durante la Guerra Fría. En la Guerra Fría, Kissinger es uno de los autores que quizás tiene una política mucho más crítica a lo que en ese momento es el establishment estadounidense, donde justamente él está señalando es necesario tener acercamientos, hacer negociaciones para tratar de generar contrapesos en la política internacional. En ese sentido, lo que hace Kissinger en su momento es tratar de vender la perspectiva, por ejemplo, de que hay que acercarse hacia China como una forma de evitar justamente que se genere una unión fuerte entre la Unión Soviética y China, que al final acabe justamente por hacer que la balanza de poder
caiga del lado de los soviéticos. En ese sentido, él dice, hay que tener una política de distensión. Por un lado, hay que buscar mecanismos de negociación con los soviéticos, pero por el otro lado, también hay que acercarse hacia China como una forma de hacer contrapesos a los soviéticos. Por el otro lado, si vemos intervenciones como fue la que hizo Estados Unidos en la década de los 70 con Israel y con Palestina, él era también muy crítico al papel que tenía los Estados Unidos apoyando a Israel en esta guerra del Yom Kippur. En este conflicto, lo que él está señalando es que en realidad apostarle a apoyar a Israel por parte de Estados Unidos es peligroso para la política exterior estadounidense, porque en términos generales puede justamente generarse un enfrentamiento con el mundo árabe, ¿no? Que tarde o temprano pasa y se genera ese confrontamiento, esa confrontación, perdón, con el mundo árabe, y se da el embargo petrolero que conocemos y que de alguna manera cambia radicalmente las fuerzas en los años 70. Entonces, Kissinger era sobre todo un autor muy realista, un autor pragmático, es un autor pragmático porque todavía Kissinger vive, ya está cerca de los 100 años, pero es un autor pragmático y que sin duda su pensamiento creo que sigue vigente, porque en la política internacional, sin duda las grandes potencias lo que hacen es buscar justamente equilibrios de poder para poder interactuar, para poder negociar con las grandes estructuras de poder mundial. Vemos en términos generales que Estados Unidos en algunas ocasiones hace despliegue de ese poder duro, de ese poder que de alguna manera lo ha caracterizado, donde se va de manera unilateral a hacer acciones internacionales que a veces tienen grandes repercusiones en el mundo, pero lo que hace el legado de Kissinger es justamente la idea de buscar, ¿no? Equilibrios de poder, juzgar las intervenciones, las acciones exteriores, siempre por preceptos geopolíticos, siempre por preceptos políticos, es decir, valorar todo lo que es la acción exterior. La acción exterior no puede estar encaminada a defender lo que él decía, principios o valores universales y morales que quizás no tengan nada de repercusión en la política exterior, sino se necesita sobre todo una política exterior que vaya encaminada a obtener triunfos, logros y beneficios para el Estado. Y en ese sentido, yo diría, en un mundo interdependiente y globalizado como el que actualmente vivimos, la lógica de la negociación, la lógica de las alianzas es quizás una de las lógicas que más sigue imperando. Lo vemos en esas alianzas que hay a nivel mundial entre bloques, esas alianzas que se están generando, por ejemplo, en el Asia-Pacífico, para poder contrarrestar el poder cada vez más creciente de China en esta región geográfica. Lo mismo que está sucediendo en otras partes, como es la masa continental de Euroasia, que también se generan esas alianzas entre países claves para poder justamente contrarrestar la fuerza de otro bloque. Entonces yo creo que el pensamiento de Henry Kissinger es un pensamiento vigente y que en términos académicos debería de ser valorado, sobre todo lejos de quién es y lo que figuró él como político en el siglo XX, sobre todo por este entendimiento de la historia diplomática como un elemento clave para poder entender el actuar de los gobernantes y de los diplomáticos en pleno siglo XXI. Bien, sumamente interesante la visión y la aportación sobre una personalidad clave en la acción, en el terreno de las relaciones internacionales, como lo hacía en el siglo XX Henry Kissinger, con su aporte, como lo explicaste, sobre la balanza o el balance de poder, las ecuaciones, los dispositivos y la realpolitik o la política en tiempo real como un ajedrez. Ya hemos visto que han sido varios los internacionalistas que han atravesado o planteado la política en estos términos. Vamos ahora con el académico Salvador Escobar, quien ha planteado también un interesante capítulo 29 en el libro Los clásicos de las relaciones internacionales. Estamos en vivo, audiencia internacional por Radio Buenos Aires Internacional, aquí directo desde Buenos Aires, República Argentina,
a Ciudad de México, y en distintos aspectos, claramente, tenemos profesionales y académicos que están discurriendo sobre temáticas tan importantes como estas. Salvador, te consultamos acerca de tu capítulo y Kenneth Waltz, ¿sí? un actor en las relaciones internacionales en el campo teórico. ¿Cuál es el primer aporte o la principal contribución y cómo se aplica al interpretar el sistema internacional moderno con el cual contamos actualmente? Gracias, Roberto. Pues muy buenos días y por supuesto gracias a mis colegas que me acompañan esta mañana, al maestro Damaso, doctor Dersu, a maestro Daniel, por acompañarme en esta presentación. Bueno, Kenneth Waltz, hay que también recordar que él vive los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, él está casi en los albores de la Guerra Fría. Él presta servicio militar para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para alistarse en el conflicto de Corea. Sin embargo, su formación no fue como internacionalista, fue más bien hacia las áreas duras, hacia la parte de las matemáticas, la economía, pero cuando tiene la oportunidad de dejar los Estados Unidos para prestar su servicio militar, pues prácticamente se da cuenta de lo que sucede en el mundo, ¿no? Un mundo trastocado por los efectos de la Segunda Guerra Mundial y por lo próximo que se veía, pues ya en el panorama venir con el conflicto, bueno, con el tema de la Guerra Fría. A él, a Kenneth Waltz se le puede considerar como el precursor o el padre del neorrealismo o el realismo estructural, y esto pues significa, pues es el propio análisis a la estructura del poder que representan los estados, ¿verdad? Él también parte de un análisis del sistema de alianzas, ¿verdad? El sistema de cooperación entre los estados, y a partir de ello, pues empieza a promover un análisis interesante. De hecho, Kenneth Waltz recibe también algunas aportaciones o retoma algunos postulados de Hans Morgenthau, el padre del realismo clásico, y bueno, dentro de ese análisis de la estructura del poder, de ese concepto de lo que es política internacional, pues él descubre dos elementos clave: que a nivel global los estados se rigen por una política internacional que carece de un solo gobierno, es decir, que exista un solo poder que se encargue de regir el movimiento del resto de los países del mundo. Y la siguiente característica, o la segunda característica, es la distribución del poder. Esto significa que todos los participantes de este concierto internacional pues carecen de las mismas fortalezas, ¿no? No son todos por igual, todos dependen de sus recursos naturales, de su extensión geográfica, ¿verdad? De su propia delimitación geográfica como países. Entonces, aquí partiendo de estas dos características es el actuar de los estados hoy por hoy. Y además quisiera señalar que dentro de la visión de Kenneth Waltz, pues él hace una aportación significativa a partir de su obra El hombre, el Estado y la guerra. Esto es un escrito de 1959 y 20 años más tarde, pues él hace otro análisis interesante sobre la teoría de la política internacional. Digamos que estas dos obras pues ponen bajo con los elementos que ya expusieron mis colegas, porque hay elementos que se rescatan de los otros autores que pertenecen a esta etapa, ¿verdad? Que está claramente en el libro de los clásicos, la etapa de los consolidadores, se me fue el término, consolidadores. Consolidadores. Perdón, sí, perdón. Perfecto. Consolidan Perfecto. las relaciones internacionales. Entonces, Kenneth Waltz al final determina que cuando el hombre no está en paz, está en guerra. Entonces, bajo esa estructura o esa dinámica, se le va dando pues el análisis, el comportamiento de los propios estados, además de que los estados, pues su propio actuar tiene que ver con el comportamiento de los habitantes, de los seres humanos que habitan dicho territorio. Digamos que ese sería el primer acercamiento de Kenneth Waltz, y concluyendo pues prácticamente sus grandes, digamos, aportaciones es poder determinar aquellos países que caminan al unísono, ¿verdad?, de la competencia bajo oportunidades. Es decir, un país como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania,
que actúan bajo una misma visión, es decir, de ascenso, pero que también existen otros países como India, Irán y China, que a lo mejor están también buscando una forma de participar, pero bajo sus propias dinámicas, bajo sus propias esferas de pensamiento, ¿verdad? Llámese una cultura, llámese una religión, llámese oportunidades o capacidades bélicas, ¿verdad? El caso de Irán, y para ello también Kenneth Waltz, por último, y cierro, es el análisis sobre las armas nucleares como un elemento disuasorio en las relaciones internacionales. También un punto estratégico, la defensa en los sistemas militares y, por supuesto, como parte integrativa de cada Estado-nación. Hoy, en primera plana, armas nucleares, un punto que resulta estratégico y muy fundamental de aquí y al futuro, sobre todo como factor disuasorio, pero también como factor ejecutivo. Ahora sí, maestro Dámaso Morales Ramírez, quisiera puntualizar, ¿sí? Allí me parece que es central poderle brindar a la audiencia el entendimiento acerca del significado de este libro, los clásicos de las relaciones internacionales y cuál es la importancia, según su visión, que implica esta obra, este libro, para la formación de los internacionalistas. Coméntenos. Bueno, sin lugar a dudas, cualquier internacionalista debe tener un bagaje teórico conceptual que le permita interpretar la realidad internacional en la cual está viviendo, está inscrito. Y este libro es precisamente esta oportunidad porque a lo largo de un solo texto tenemos más de 54, digamos, teóricos clásicos que aportan precisamente a la construcción disciplinaria precisamente desde sus propios contextos históricos, lo cual es muy útil porque más allá de entender la teoría en conceptos, en la teoría per se, este libro nos mete a la teoría, pero desde la persona que genera esas aportaciones teóricas y su propio contexto histórico, entonces podemos nosotros entender lo que esta persona veía y cómo fue generando ciertos conceptos, ciertas estructuras, ciertas interpretaciones, identificando actores, factores, estrategias, digamos, ires y venires de todas estas dinámicas internacionales y las pudo concretar en un pensamiento abstracto para interpretar, pero también, por supuesto, para tener una acción sobre esa realidad internacional. Y esto es precisamente uno de los elementos, digamos, de mayor valor del libro, en que nos permite comprender la teoría y por tanto comprender también y hacer estos ejercicios actuales nosotros mismos para saber qué está pasando con China, para saber qué está pasando con Rusia, para saber qué está pasando en Medio Oriente, para saber qué está pasando en Norteamérica, en América del Sur, ¿no? Para saber qué está pasando con la pandemia y los efectos de la pandemia, precisamente con un bagaje teórico multifacético, hay de realistas, neorrealistas, hay historicistas, juricistas, en fin, sociólogos, antropólogos, toda una constelación de autores que nos dan las herramientas precisamente de conocimiento y este fortalecimiento que cualquier internacionalista o cualquier analista de las relaciones internacionales o reporteros, diplomáticos, políticos, necesariamente debe de tener. Bien, maestro Dámaso Morales Ramírez, quien es presidente, por supuesto, de una institución muy importante, Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, con esta apreciación, esta perspectiva sobre el libro Los Clásicos de las Relaciones Internacionales. Ingresamos ahora sí a los 4 expositores al tiempo, a la recta final en este mega evento internacional a través de Radio Buenos Aires Internacional México al mundo, al público internacionalista y al público en general que quiera posicionarse y adelantar sobre el contexto y el texto actual y futuro de las naciones. Voy ahora sí con Salvador Escobar, ¿sí?
Hoy hablaste de Kenneth Waltz. Hoy en día se está desarrollando una nueva redistribución del poder. Estamos hablando del multilateralismo en el sistema de las relaciones internacionales. ¿En qué forma pensás, Salvador, está presente el pensamiento y cómo influye de Kenneth Waltz en esta gestión, en esta dinámica? Bueno, gracias, Roberto. Pues mira, la visión de Kenneth Waltz se puede aplicar hoy en día como campo teórico formativo para las relaciones internacionales y sobre todo para entender cómo está el mundo en este tiempo de pandemia, por supuesto a nivel global, el tema de la economía o crisis económica a nivel global generado también por temas de la economía, perdón, del COVID. Creo que parte desde la distribución del poder y llámese poder como capacidad que tienen los estados para influenciar sobre otros estados, para dominar, si me lo permiten decirlo así mis colegas, pero creo que tiene que ver mucho con la distribución del poder, sobre esa estructura del poder como general, el concepto que encierra, llámese recursos naturales, el caso de países como potencias que son Estados Unidos, China, por supuesto, en la parte bélica, efecto disuasorio frente a los Estados Unidos, pero también no hay que dejar atrás a Rusia, Alemania, Gran Bretaña, ¿verdad? Entonces, ¿qué países pues se encuentran como vecinos de estas grandes potencias? Y quisiera cerrarlo de esta forma, que dentro de la visión de las próximas relaciones internacionales, pues el mundo se va a mover sobre ese tipo de distribuciones de poder. Es una balanza, es un equilibrio. Y ese poder o esa balanza, ese equilibrio, pues nos va a permitir garantizar hasta cierto punto la paz a nivel global. Bien, apelo al poder de síntesis de cada uno porque evidentemente son muchas las preguntas que nos están llegando del público en general. Nos están enviando mails vía Facebook, Twitter y otras plataformas. Por supuesto, las felicitaciones a los cuatro por su poder justamente de síntesis y su exposición. Voy ahora sí a los dos exponentes, el maestro Daniel Muñoz Torres. Desde un punto de vista, si Kissinger, en un hipotético ejemplo, fuera actual secretario de Estado junto a Trump, es una pregunta muy especial, Daniel, ¿qué decisión tomaría para enfrentar a China? ¿O bien esto no sería una prioridad para Kissinger en el marco de la política exterior? Claro. No, es una buena pregunta hipotética. Yo creo que si Henry Kissinger fuera secretario de Estado en, en este gobierno de Trump, sin duda buscaría forzosamente a nivel de la política exterior estadounidense, buscar equilibrios de poder para tratar justamente de frenar ese ascenso de China en el plano económico y político internacional. Aunque también aquí es interesante, Kissinger tiene un último escrito en el año 2014 que justamente se llama Orden Mundial, y él reconoce en este escrito que la política internacional ha cambiado de una manera muy vertiginosa en los últimos 30 años, ¿no? Él comenta que en un mundo que cada vez hay una mayor creciente interdependencia, una mayor cadenas productivas, ¿no? A nivel internacional que están interconectadas, es más difícil asumir pretensiones hegemónicas únicas que pretendan justamente entrar en un discurso nacionalista que sin duda pueda hasta cierto punto perjudicar los intereses de los estados. Y yo creo que bajo esa lógica, buena parte de lo que está haciendo Donald Trump en su gestión con este discurso nacionalista, económicamente hablando, proteccionista, sin duda ponen en jaque las ideas que el propio Kissinger plasmó en el 2014 en este libro del orden mundial. Porque en realidad, ¿cómo poder hacer contrapesos justamente, ¿no? Con China, cuando en realidad hay una gran cantidad de inversiones estadounidenses en China y hay una gran cantidad también de inversiones chinas en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo poder justamente regresar a un periodo de enfrentamiento, de confrontación, cuando en realidad hay una serie de vínculos económicos y comerciales que hacen que estos dos países forzosamente tengan que cooperar en muchos aspectos, entre ellos
en estos temas, por ejemplo, de salud, ¿no? Como hoy en día estamos viendo con la pandemia. Y en general yo diría que si Kissinger fuera secretario de Estado, quizás señalaría una mesura, ¿no? Hacia la forma de hablar o de contener a China, una mesura en el sentido de tener un discurso, sí, muy nacionalista, muy proteccionista, pero por el otro lado también buscando no alterar, ¿no? El interés nacional de los Estados Unidos. Creo que en ese sentido, lo que haría quizás también Kissinger es sugerir mayores oportunidades de Estados Unidos para poder interactuar con socios estratégicos en el mundo, como puede ser acercamientos con Rusia, acercamientos y consolidación con países asiáticos, que quizás puedan hacer contrapesos a la influencia de China en esta región, en el plano comercial, ¿no? Yo creo que el caso, por ejemplo, de tener un acercamiento con Japón más fuerte, seguir consolidando mucho estos países de la cuenca del Pacífico, como una forma de tratar justamente que ese liderazgo pueda seguir creciendo. Y otro ejemplo que me viene a la mente quizás sería apuntalar mucho el caso de la relación de los Estados Unidos con la propia India, ¿no? Un país que desde la lógica geopolítica también sería la segunda gran economía por el volumen de millones de habitantes que mueve. Y quizás también ese sería un poco su encargo. Lo veo en el caso hipotético, en muchas ocasiones generando choques con el propio Donald Trump. Bien, Daniel, clarísima la exposición acerca y una muy difícil pregunta, pero perfectamente contestada a través de Henry Kissinger en un escenario actual. Ahora sí, Dersu Daniel Ramírez, te consultamos acerca de Robert Cox. ¿Por qué sostiene que la teoría es un factor de transformación social? ¿Por qué entonces, según Robert Cox, la teoría es propiamente un factor de transformar el factor social, valga la acotación? Sí, Está apagado tu allí está micrófono. entonces, Perdón, muchas allí está gracias. haciendo la modificación, sí, Dersu Listo. Daniel Ramírez, gracias Dersu. Sí, como le mencioné anteriormente para Robert Cox, cualquier orden mundial y en específico, ¿no? La globalización económica que hoy vivimos, pues está sustentada en marcos conceptuales, ¿no? Específicos que han entronizado, han enaltecido la autorregulación de los mercados, ¿no? Y la subordinación de las sociedades a esas dinámicas. Y un tema con ello es que pues este tipo de estructuras pues están legitimadas por teorías aparentemente científicas, aparentemente neutrales, aparentemente apolíticas, ¿no? Que empiezan a dominar, ¿no? Digamos, en los centros de pensamiento, en las universidades y en los centros en donde se formula y ejecuta la política pública, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Entonces, bueno, pues simplemente Robert Cox parte de la idea de que transformar, ¿no? El mundo, modificarlo, señalar, ¿no? Esas contradicciones que la globalización está provocando, pues eso no se puede hacer desde esos marcos conceptuales limitados, ¿no? Obviamente, pues el académico de las relaciones internacionales, el analista, el estudiante, pues debe estar totalmente encaminado, ¿no? A retar esas estructuras de pensamiento que a la postre, pues lo van a llevar a darse cuenta, ¿no? De todos estos estructuras y mecanismos de dominación que a veces producen resultados profundamente asimétricos y profundamente injustos, ¿no? Digo, no me voy a meter aquí a dar cifras, pero veamos cuáles son los niveles de concentración de riqueza a nivel internacional, ¿no? A cuánta gente la globalización la está dejando fuera, ¿no? Y no nada más, digamos, en el mundo subdesarrollado, ¿no? En los propios Estados Unidos, ¿no? La otra vez vi dos cifras que me llamaron la atención, ¿no? Con respecto
ahorita a la cuestión de las elecciones, ¿no? En aquel país, el 1% de las personas o de las familias capturan casi el 40% de la riqueza en los Estados Unidos, ¿no? El 40% de la mano de obra en Estados Unidos está en algún tipo de empleo precario, ¿no? Ese tipo de resultados no son coincidencia, ¿no? Son resultados de regímenes globales de acumulación de capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, Robert Cox nos llama a poner el énfasis, ¿no? En ese tipo de análisis, ¿no? De las relaciones internacionales y de la economía política internacional. Bien, gracias, doctor Dersu Daniel Ramírez, quien es académico, ¿sí?, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Puebla, una ciudad tan querida y extrañable por toda América. Ahora sí, le propongo al maestro Dámaso Morales Ramírez. Ya estamos hablando con él sobre la contribución de Sun Tzu, su obra, El arte de la guerra, de los 5 factores que gobiernan, que sostienen el arte de la guerra, maestro Dámaso Morales. ¿Cuál considera usted, a su juicio, el más importante en la contemporaneidad? Bueno, hay que aclarar que Sun Tzu establece con toda certeza que estos 5 elementos del arte de la guerra van juntos. No pudiera diseccionarse y tomar uno como superior. Cuando él habla de esta ley moral, lo que él está diciendo es una suerte de seguimiento, de disciplina, de obediencia hacia un propósito del Estado. Pero esto es importante porque entonces nos está marcando que debe de haber claridad en el Estado, que debe de haber certeza en las políticas del gobierno y por supuesto generar que todo mundo esté en sintonía con esa ley moral. El otro conocimiento del clima para el arte de la guerra también es fundamental. Recordemos las experiencias del ejército napoleónico y el propio ejército de Hitler, precisamente en las condiciones climatológicas en Rusia, y que en las cuales tuvieron tantas bajas que también fue significativo para que perdieran también esto. El otro conocimiento, que es el topográfico, México tiene la triste historia de Alexander Humboldt. No es triste, me refiero a que Alexander Humboldt, pues este explorador alemán hizo grandes e importantes cartografías de la República Mexicana que nadie había hecho, y se acercó al gobierno mexicano para mostrarles el trabajo y desafortunadamente no le hicieron caso. La República, bueno, era un gobierno centralista, estaba hecho trizas. Fue invitado a Washington y luego esas mismas cartografías fueron las que sirvieron precisamente a la invasión del ejército norteamericano a México, y perdimos pues, California, perdimos Nuevo México, por supuesto perdimos Texas, bueno, más de la mitad de nuestro territorio, precisamente con base en esta cartografía. Entonces es importante recordar esto. El otro es el mando. El mando es la capacidad del líder, pero un liderazgo que tenga visión y que sepa hacia dónde va. Un liderazgo que genere credibilidad, un liderazgo que genere confianza y certeza, porque si no es un liderazgo así, obviamente todo lo de abajo se viene cayendo. Y el otro son los métodos. Esto es conocer los recursos humanos con los que uno cuenta, conocer los recursos materiales con los que existen ahí, conocer los recursos financieros, por supuesto, y toda la logística que se tiene que llevar a cabo para la consecución de esa primera ley moral, que son los propósitos del Estado. Correcto, ha quedado bien llana la respuesta del maestro Dámaso Morales Ramírez, que es la Asociación Mexicana de Internacionalistas, por supuesto, con una aportación, me parece que sustancial, con Sun Tzu, y quien impera y de alguna manera está presente en el análisis de las relaciones internacionales en la actualidad y en el futuro, por supuesto, también. Quiero mencionar la procedencia, porque me parece muy importante, del público, de la audiencia internacional, ¿sí? Nos están viendo de diversas naciones, de diferentes países, en este evento presente, los clásicos de las relaciones internacionales. Voy a citar algunos países, ¿sí?, para que la audiencia se sienta identificada y me parece un llamado, ¿sí?,
que ha dado mucho resultado a esta ponencia, a este debate, a esta plataforma global para los internacionalistas y, como decíamos, para el público en general. Nos están viendo desde Perú, Argentina, Chile, República Dominicana, Lituania, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos, México, Panamá. Deseamos también países que son entrañables y conocidos para todos: Colombia, Rusia, Portugal y, por supuesto, faltaba un país que es muy clásico de los países nórdicos, como es Dinamarca. De todos esos países nos están sintonizando, así que quería mencionarlos y, por supuesto, se van a ir agregando más, pero está representado casi todo el globo. Y la audiencia de Radio Buenos Aires Internacional, por supuesto, conectada con estas 4 ponencias que han aportado y que han resultado en mayor efecto. Voy a leer, si me permiten, alguna pregunta del público, de la audiencia. Contesta quien considere necesario o le parezca correcto. Pregunta Anaí Bisuaí de la República del Paraguay. ¿Por qué Kissinger, pregunta Anaí, fue un factor clave en el desarrollo de la política exterior norteamericana? Gracias, Anaí del Paraguay. Contesta entonces abiertamente los expositores. Si me permite, Roberto. Sí. Bueno, Kissinger fue un actor clave porque a él, aparte de ser teórico, aparte de ser un académico, le va a tocar justamente dirigir la política exterior de los Estados Unidos. Kissinger va a ser secretario de Estado en el gobierno de Richard Nixon y por ejemplo, es el único secretario de Estado de la Unión Americana que ha sido galardonado con el premio Nobel. Entonces, Kissinger no solamente le toca elaborar ideas a través de sus escritos, sino le toca poner en práctica estas ideas en su acción exterior. Correcto. Gracias. Bien, gracias Daniel Edgar Muñoz Torres sobre esta respuesta para Anaí de la República del Paraguay. Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta. Es procedente de España. Ander Izaguirre, de Barcelona, España. Pregunta seguramente al maestro Dámaso Morales Ramírez: ¿cuáles son los puntos de confluencia entre Sun Tzu y Nicolás Maquiavelo? Bueno, ambos son realistas porque Sun Tzu parte de la idea de la naturaleza del hombre y su inclinación precisamente al egoísmo y al interés. Y en Maquiavelo precisamente también encontramos este realismo político en el cual también está esta premisa que es: el hombre es un ser también egoísta y busca siempre su propio interés. Entonces, desde la visión de Sun Tzu, que es esta construcción de un liderazgo fuerte, por eso es muy importante, y yo comentaba en la primera parte, de que para Sun Tzu la figura del líder, del gobernante, es, digamos, consustancial a la creación del Estado. Y también en Maquiavelo encontramos precisamente estas mismas premisas, en la cual el príncipe, a la cual se le atribuyen o se le tratan de dar ciertos atributos, es también fundamental en la creación de los estados, en aquel tiempo de los estados italianos. Entonces, bajo esta lógica, ambos tienen a los liderazgos como un factor importante bajo un esquema realista y obviamente de lucha de poder. Bien, ya estamos en recta, ahora sí final, 5 minutos. Han sido muchísimas las consultas, las sugerencias, las felicitaciones, tanto a el maestro Dámaso Morales Ramírez como a Daniel Edgar Muñoz, Dersu Daniel Ramírez, Salvador Escobar Villanueva. Así que les agradezco profundamente. Nos están fluyendo muchísimas preguntas de todos estos países, con lo cual ha sido exitoso este evento. Y ahora sí, en estos 5 minutos de tiempo final de reunión, le pregunto a Dersu Daniel Ramírez. Me interesó sobre el planteo de Robert Cox.
¿Crees que tiene una influencia más sociológica que económica? ¿Pudo combinar Robert Cox ambas disciplinas? Allí se nota como un entretejido muy especial. Y iba la pregunta justamente de Joana, que Chile, trato de aunarla para hacerla en una sola pregunta, Dersu. Perdón, lo último no lo escuché bien. Sí, te decía entonces, Dersu, sí, se combinan allí en Robert Cox la sociología y la economía, si tiene tintes más sociológicos, una impronta más sociológica que económica, ¿cómo pudo entretejer esas dos disciplinas, Cox? Ya. Sí, bueno, yo creo que podría definir a Robert Cox como un economista político, ¿no? Es decir, alguien que trata de entender la relación entre esta arena del comportamiento humano, que es la política, que es el Estado, y esta otra arena de actividad humana, pues que es la economía, ¿no? El pensamiento clásico de las relaciones internacionales, pues veía al Estado, digamos, como un ente casi autónomo, ¿no? Totalmente preparado, ¿no? Para funcionar de manera racional y así rivalizar, ¿no? Con sus contrapartes geopolíticas, ¿no? Y entonces en ese sentido Robert Cox dice, no, a ver, hay que tener cuidado, ¿no? Obviamente las fuerzas de la producción, la sociedad civil, también tienen su parte en la historia, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que así yo podría definir a Robert Cox, ¿no? Como alguien que trata de entender esta relación compleja, profunda, de interdependencia, pero a la vez también de conflicto que existe entre lo económico y lo político. Bien, así pudimos, gracias, doctor Dersu, Daniel Ramírez, así pudimos responder a esta oyente de la República Hermana de Chile. Ahora sí, por último, al doctor Salvador Escobar, pregunta Daniel Ojeda de Perú. ¿Cuál es el factor principal, pregunta Daniel, de Kenneth Waltz en el entendimiento de la realidad entre el mapa de Oriente y el mapa de Occidente? Supongo que se estará refiriendo a la tensión actual que se está dando entre Eurasia y Occidente, ¿sí? O el atlantismo, Sí, Salvador. mira, ¿Cómo aplicar Waltz en este sentido? pues mira, se trata de un balance en ese equilibrio del poder que representan ambas regiones, tanto en la parte comercial, por supuesto, en esa disputa que se observa entre Estados Unidos y China. Es una disputa comercial, una disputa económica, financiera, y que no pasa de ahí, y que esto se ha ido conteniendo primeramente por el tema del coronavirus, en donde los países pues hemos estado pues tratando de solventar o de dar solución a esta pandemia a partir de las vacunas correspondientes, pero también en la parte del efecto disuasorio que son los ejércitos, ¿no? Hemos visto de forma reciente a principios de este mes que se conmemora pues el aniversario de la República Popular China, ¿no? Con ese despliegue de desfiles, el ejército desfilando por la plaza Tiananmen, pero son efectos disuasorios. Entonces, también Estados Unidos lo puede demostrar a partir de sus ensayos que realizan en el espacio, pero no hace falta tanto que vaya demostrando como en un desfile, pero también lo hacen los países en Europa. Entonces, son equilibrios, como lo dice Kenneth Waltz, esta paz que todos esperamos y que siempre deseamos, en lugar de la guerra, naturalmente, pues la vamos a lograr con ese equilibrio, con esa balanza que nos permita determinar hacia dónde se encuentra el camino de la paz. Entonces, tanto en ambas regiones se puede observar que hay potencias que determinan ese equilibrio, ¿verdad? Y que todos a nivel global, pues estamos buscando siempre esa paz. Correcto. Allí entonces agradecer a los 4 expositores, los clásicos de las relaciones internacionales, ideas y conceptos para la construcción teórica de la disciplina. Han intervenido en este evento el maestro Dámaso Morales Ramírez, editor de la obra, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI,
Gracias, maestro Damaso Morales Ramírez, por su claridad. Doctor Salvador Ignacio Escobar Villanueva, coautor, director de la Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Anáhuac, Querétaro, México. También al maestro Daniel Edgar Muñoz Torres, coautor, jefe de la carrera de Relaciones Internacionales de la FES Aragón de la UNAM. Y el doctor Dersu Daniel Ramírez Ortiz, coautor, profesor investigador en el área de Relaciones Internacionales en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Dersu Daniel Ramírez. Y no será la primera vez, por supuesto, que damos con muchísimas preguntas, incógnitas, sugerencias de la audiencia internacional. Estoy profundamente agradecido a estos 4 académicos mexicanos, un país tan entrañable, tan querido para la República Argentina y para el mundo, cuna de internacionalistas. Así que gracias a la audiencia internacional de Radio Buenos Aires Internacional a través de esta plataforma y otras, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, propiamente Zoom, hemos dado un evento que creo ha sido sumamente positivo y que resulta esclarecedor para el aporte del campo de las relaciones internacionales.